Bueno, antes que nada, queremos tener una mirada tuya de este primer año, digamos, un balance general tuyo de que aparte que no ha sido cualquier año y no ha sido fácil, digamos, me imagino. O sea, es obvio, ¿por qué? Sí, sin lugar a dudas, las expectativas que teníamos a comenzar el gobierno, eh, yo venía de ser intendente de la ciudad de Mendoza, con una impronta muy fuerte en cuanto a la obra pública, a la actividad cultural, a logros, por decirlo de alguna manera, que fue lo que en definitiva me llevó a ser candidato a gobernador. Sabíamos que la situación no iba a ser la misma, que no es lo mismo un gobierno provincial que un gobierno municipal, pero jamás me pude llegar a imaginar la intensidad de este año en cuanto a la conflictividad. Arrancamos en diciembre con el problema de la minería, con todo lo que eso significó. Si quieren, después podemos hablar específicamente de ese tema. Y a los pocos meses, 2, 3 meses, ya comenzamos con el tema de la pandemia, que vino a marcar hasta el día de hoy el resto de la gestión en cuanto a las políticas públicas a llevar adelante, porque estábamos ante problemas en cuales no teníamos ningún tipo de bibliografía de una situación similar, porque la anterior pandemia que el mundo sufrió era en un contexto totalmente distinto al actual en cuanto a la globalización del mundo, a la conectividad. De hecho, este virus se desparramó por el mundo a una velocidad inédita en la historia de la humanidad. Así que bueno, toda la gestión pública y todas las políticas públicas vinieron marcadas a través de la pandemia y lo sigue siendo al día de la fecha. Eso es un análisis a grosso modo, con todas las dificultades que ha traído en materia económica para el Estado, para las familias, para las empresas, para todo, con todos los cambios que ha significado en la forma de vivir de cada uno de nosotros. Así que estamos viviendo este proceso, aún lo estamos viviendo, con mucha expectativa con lo que va a ocurrir con la vacuna en el mundo. Nosotros hemos dicho desde el primer momento que la pelea se da en los laboratorios, la pelea la da la ciencia contra este virus. Bueno, tenemos mucha esperanza en eso, así que este año ha sido, yo lo definiría como un año muy intenso, donde hemos tenido que poner muchísima imaginación, innovación, mucho esfuerzo, muchas horas para llevar adelante esto con el menor daño posible para la gente. Obviamente que esto fue inesperado, digamos, nadie lo previó, pero hubo una clave que fue el sistema de salud. Digamos, hubo como un largo proceso, un largo tiempo que todo el mundo dice, bueno, hay que preparar el sistema de salud para lo que se venía. ¿Qué, ¿Qué pensaste vos en el momento donde vos decías, bueno, se viene una pandemia, ¿dónde estamos parados, digamos, en ese momento? Bueno, nosotros veníamos de un gobierno anterior de Alfredo Cornejo, donde hubo una inversión en infraestructura hospitalaria, en materia de salud importante, en la provincia de Mendoza, que nos vino muy bien para paliar todo lo que significa afrontar esta pandemia. Si arrancamos desde San Rafael con la inversión en el Shestakop, con la inversión en el Tagarel y en el Valle de Uco, con la inversión en el Noti, en el Hospital Central, hubo una inversión, pero sabíamos que eso no alcanzaba. Nosotros teníamos que optimizar los recursos esos que teníamos. Obviamente con una limitación económica para hacer inversión, y también una limitación del tiempo y una limitación en capital humano, porque los médicos, los terapistas que hay es lo que tenemos. No podíamos ponernos a producir más médicos en cuatro meses, pero creo que se ha hecho un trabajo importantísimo de manera tal, como lo dijimos al primer momento, mantener un equilibrio en atender la salud y cuidar el empleo, porque descuidar el empleo, las cuarentenas internas, nosotros nunca creímos en eso. De hecho, tampoco no hemos hecho de esto un relato, porque no creemos que hay que hacerlo, pero sin lugar a duda Mendoza fue distinta al resto del país en ese sentido. La pelea ha sido dura en mantener abierta la economía. No hemos compartido, lo he dicho en muchas ocasiones en reuniones con gobernadores y el presidente, y el sistema sanitario respondió.
Y la manera de demostrar que respondió es la mortalidad. La mortalidad es la cantidad de fallecidos por millón de habitantes, y en Mendoza estamos al 50% de los porcentajes que se está en la Argentina. ¿Eso qué significa? Que en Mendoza la gente se salvó en las terapias, que lo que los médicos fueron aprendiendo desde un primer momento, se fue haciendo un proceso y la gente se salvaba. Algunos estaban 20, 21 días en terapia, pero respondió el sistema, está respondiendo el sistema hoy que está más aliviado, pero que seguimos obviamente en plena pandemia. Ahora, está claro que eso fue una decisión que también en su momento te llevó a enfrentarte con Alberto Fernández, hubo cruces hasta públicos. Uh-huh. Ahora, ¿cuál fue el nivel de riesgo de eso? ¿Y cuál era tu garantía de que efectivamente eso iba a salir bien? Digamos, vos tomaste una decisión en un momento, pero ¿con qué criterios sabías que eso podía terminar bien? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y tiene que ver con horas de no poder reconciliar el sueño, es una tremenda responsabilidad decidir ese tema. Tremenda porque cuando uno va a tomar un tipo de decisiones de esto, piensa la gente que puede padecer esto y piensa que todos aquellos que si no salen a trabajar, la familia no come. Lo que sí nosotros pudimos ver y percibir que nosotros, desde el primer momento que manteníamos algo abierto y pasaba en Mendoza y nosotros veíamos, hoy es un pico, tantos casos. Y yo veía Córdoba, veía Santa Fe, veía Cava, todo lo que es la zona de AMBA, que estaban con una cuarentena muchísimo más estricta que nosotros y se daba el pico. No hubo un día de pico en Mendoza que no fue un día de pico en la Argentina. Y este comportamiento lo fuimos viendo y nosotros seguíamos abriendo y seguíamos con las mismas variables. El fenómeno que tiene que ver, bueno, las razones se pueden buscar en muchísimos motivos, pero tiene que ver fundamentalmente que la gente que no iba a trabajar también salía en los lugares que había cuarentena. Porque tenemos que agregarle al tema sanitario, al tema del empleo, también el aspecto psicológico de la gente. Ustedes ¿se acuerdan un hecho? El presidente Alberto Fernández autorizó una salida a 500 metros desde su casa, ¿no? Y lo anunció como una gran medida al tiempo de la pandemia. Y Cava, Córdoba, Rosario, ninguno aplicó la medida. Dijeron, no, esa medida nosotros no la aplicamos, a pesar de que el presidente la había dicho y nosotros sí lo hicimos. Sí, claro. Y yo recuerdo que dijimos, Mendoza sí, se sale esos 500 metros a caminar. Yo me acuerdo salir, recorrer y ver los padres con los hijos caminando por la calle, en el centro, que veíamos que daban la vuelta, que venían. Y ahí fuimos avanzando. Después avanzamos a que se podía correr, después pusimos bicicleta, y de eso no paró nunca. Y creo al día de hoy que fue una política acertada. Yo creo que los números que vamos a estar viendo estadísticos van a ver cómo el empleo va a caer menos en Mendoza que en el resto del país cuando tengamos esta estadística. Rodolfo, ¿y en lo sanitario cómo ves hoy? Porque hoy uno ve, que está todo bastante liberado y ve muchísima gente en la calle, digamos. Uh-huh. ¿Eso lo observás como un riesgo? ¿Lo observás como una conducta normal? Yo creo que la baja de casos, hoy estamos en una franca caída en los casos que tiene que ver con la positividad. Porque la única manera de medir esto es con la positividad. Vos haces 1000 test, ¿cuántos casos tenés? Esto es como una encuesta, diría yo, nos va dando el parámetro. Un 15, 20%. Estamos en un 15%, de haber llegado a estar al 43, 42%. El 15% sigue siendo alto, no es un número que sea bajo. Ni es el ideal tampoco, pero vemos cómo va bajando. Creemos que la aplicación tiene que ver con la que la gente está al aire libre, la ventilación. Creo que eso es lo que baja, no tanto la temperatura, sino que la gente está más al aire libre. Y yo veo que la gente se está moviendo con normalidad. Como sé yo esta mañana, creo que hay normas que aún están vigentes en Mendoza que han caído en desuso, ¿no? Que tiene que ver con algún tipo de reuniones, con alguna, como ser el tema de las empleadas domésticas, que no pueden, tienen que tener una autorización para viajar en el empleo público. Esas normas ya han caído en desuso porque la gente adquiere una normalidad. Y cuando uno legisla, ¿no? Porque dictar un decreto es legislar,
ahora estoy hablando un poco como abogado, ¿no? Linares Quintana, que era un gran filósofo jurídico, decía, ¿se cambian conductas con la legislación o la legislación tiene que ir atrás de las conductas? ¿No? Eso tuvo un debate en la ciencia del derecho y de la legislación. Nosotros hemos buscado un mix entre eso, porque creo que haber permitido esas cosas liberó ciertas conductas y ahora hay ciertas cuestiones que la gente hace que es muy difícil de regular de otra manera porque la anomia sería absoluta en cuanto a esas normas. Y ahí es donde nosotros vamos buscando el equilibrio y moviéndonos y creo que está dando resultados. Pero siguen surgiendo nuevos problemas. Nosotros ahora tenemos problemas nuevos como es lo que ocurre en Potrerillo con la cantidad de gente que va, que se meten en el lago a bañarse. ¿Qué hacemos? ¿Regulamos eso? ¿No regulamos? ¿Cómo regulamos las reuniones en Potrerillo? ¿Cómo todos esos jóvenes? Y bueno, estamos ahí pensando siempre en forma conjunta con los intendentes, con mucha consulta y con mucha observación de cómo ir llevando mejor estas situaciones. ¿Cuál es el número real de contagiados en Mendoza? Porque está claro que los 50 y pico mil que se registran no es ese número. Y después, ¿por qué se generó el problema con la carga de los datos de los muertos? Que hasta hace algunos días nada más todavía seguían cargando muertes anteriores de coronavirus. En primer lugar, la cantidad real de contagiados, yo no la puedo decir con exactitud, obviamente. Yo puedo repetir lo que se dice estadísticamente en el mundo, de que por casos comprobados, algunos dicen que hay que multiplicarlo por 5 y otros hasta por 10, que ese sería más o menos como funcionaría en la práctica esa cantidad de contagios. Pero bueno, es muy difícil saberlo. La única manera de saberlo es hacer test del antígeno y ver quiénes lo adquirieron y quiénes no lo adquirieron. Pero yo me inclinaría entre multiplicaría por 7 lo que hay, creo que ese podría ser el número por que 7, hemos tenido. por 5. Algunos dicen 5, otros dicen 10, pues yo planteemos un 7, creo que es el número, ¿no? Tranquilamente se contagió el 15% de la población. El 15% de la población en Mendoza creo que puede haber estado contagiada. Y respecto a la carga, no pasó solamente en Mendoza y no pasó solamente en la Argentina, pasó en el mundo, pasó en Inglaterra, pasó en Estados Unidos. Básicamente, en lo que respecta a nosotros, tiene que ver que el sistema hospitalario, tanto público como privado, cambió como un guante. ¿Qué significaba? Todos saben que los hospitales, siempre las altas se daban a la mañana. Nunca en un hospital si alguien ha tenido un pariente o ha tenido esto en un hospital, se va a las 6, 7 de la tarde. Se iban al otro día. Se cargaban los datos, se llenaban la ficha, todo. Tenía una vorágine en que a lo mejor si una persona se veía que estaba bien a las 6 de la tarde, se le daba alta. Si llegaba una a las 10 de la noche, se le internaba en esta que se le daba de alta. Por ahí, ¿qué pasaba? No se cargaron en su momento al instante. Esto un poco era un desborde en el tema de carga. Tienen que cargar lo público y tienen que cargar lo privado, con el recurso humano que había, que era 14 días que trabajaban, 14 días que se iban a la casa. Por ahí a uno fallecían 2 personas el día 14, se iba y los cargaba después de los 14 días cuando volvía, porque el otro no sabía que había fallecido, y esto tuvo un ritmo hasta que nosotros volvimos a un sistema manual y tradicional, que es poner gente que trabajaba en otras áreas a llamar e ir cargando manualmente para poder equiparar el tema de los datos. Por lo menos con el conteo de los muertos. No, por supuesto. Por la cantidad que después se fueron actualizando. Por supuesto. Nosotros llegamos de una diferencia, la máxima que llegamos a tener, que fue más o menos 55 personas fallecidas, que habían fallecido y no habían estado cargando. Ustedes piensan que la estadística de fallecimientos en la provincia por año en tiempos normales, históricamente en Mendoza la tenés al año y medio o 2 recién, la estadística de los que han fallecido en un año. Así que bueno, tiene que ver también con la forma como se manejan las estadísticas en estas latitudes, ¿no? Eso son cuestiones que con el tiempo la tecnología nos va permitiendo ir teniendo datos en forma más inmediata. Mucha gente se contagió también en el sistema de salud. Vos decías ese sistema que había me acuerdo de haber hablado con el director del Hospital Central, que decía que bueno, acá adentro la gente no se contagia, pero la gente que trabaja
viene de trabajar de otros lugares, ¿no? Eso fue un tema también que digamos que hasta el final no se solucionó, digamos, porque los 15 días de las personas pues, por ahí se cumplían, pero esas personas después por ahí los otros 15 días trabajaban en una institución privada, ¿no? Sí, Hablo del personal de salud. Sí, respecto al personal de salud también es un fenómeno mundial, es el que más se contagia por una cuestión lógica. Es donde va la gente con el virus y tiene que ir al virus. Pero este es un fenómeno que se ha dado al lado, pero a la vez el personal de salud no solo trabaja en un solo lugar. Entonces, bueno, ese movimiento que hubo, bueno, pero eso ha pasado en todos lados, es donde más se contagiaba. El contagio es inevitable, de hecho lo ha sido para el personal de salud. 15 días en una institución pública. Bueno, eso tiene que ver con el recurso humano y una lógica que nos lleva a pensar que una persona tiene más de un trabajo. Trabaja en un lugar, trabaja en otro, trabaja en un hospital público y trabaja en un hospital privado también, pero pasa con los enfermeros, si hubiéramos impedido eso, nos hubiéramos quedado quizás con una caída de personal para atender la pandemia que hubiera sido mucho peor. Bueno, ¿cuál es el saldo económico de esto? Si es que todavía, si a esta altura se puede fijar ya de lo que queda, porque me parece que es el problema para el gobierno, para la gente, el año que viene. El saldo económico lo podemos, la negatividad de la pandemia en el aspecto económico lo podemos analizar en distintos aspectos. Primero, en lo que significa en la familia de cada uno, ¿no? Cómo afectó. Cómo ha afectado a las empresas, cómo ha afectado a la familia, cómo ha afectado al cuentapropista, eso es un aspecto. Cómo ha afectado a los distintos estados. Hablemos del estado provincial y el estado nacional. En cuanto al estado provincial, la afectación tiene que ver con la caída de la recaudación y con la mayor prestación de servicios. Más servicios se requieren, pero menos se está recaudando y mucho menos también se está coparticipando de la nación, porque la caída de la macroeconomía significa que también tenemos menos ingresos por coparticipación. Y a nivel nacional tiene que ver con un deterioro de una economía ya enferma, en caída desde hace muchísimos meses en la Argentina. Tiene una distorsión que también nos afecta en lo que tiene que ver con la macroeconomía, ¿no? La diferencia que tenemos en la brecha del dólar, la inflación, la cantidad de cheques que emite este Estado por mes, que tiene que ver con el déficit fiscal que es tremendo en la Argentina. Creo que esto vino a agravar toda esa situación que ya lo veía, pero a nosotros en la provincia concretamente ha sido un golpe muy duro la caída de regalías en petróleo, ha sido algo importantísimo, muy, muy duro, y la recaudación de que también hubo menos consumo, porque también la familia, yo cuando hablo de la familia quiero conceptualizar a todos los mendocinos y mendocinas, también se consumía menos, ¿no? A veces razonamientos tan lógicos como esto, es decir, la gente no iba a fiestas, la gente no iba a cumpleaños, no compraba regalos, no se compraba ropa, o sea, no había necesidad de gasto y el consumo caía, y también caía el consumo por precaución de la propia gente, es decir, bueno, lo peor que hay, y esto es lo grave que tiene la pandemia, es la incertidumbre, ¿no? Porque uno puede tener muchos problemas graves, pero en la pandemia hay poca incertidumbre de cómo continúan las cosas. Hoy empezamos a tener una luz, una esperanza de certidumbre con tantas vacunas que se están hablando y la proximidad ya de cómo ser en Inglaterra, Escocia, que ya el martes se comenzaría. Bueno, ahí empieza a haber un poco de certidumbre y empezamos a visorar ese punto que siempre dijimos que no sabíamos en qué estado de la pandemia estaban. Muchas veces a mí los periodistas me preguntaban, ¿este es el pico? Y no lo sabemos, el pico lo vamos a ver al final, ¿cuándo fue el pico? Bueno, el pico de la primera ola ya lo pasamos. Ya la pasamos, ahora estamos viendo que lo hemos pasado. Cruzando ahí me parece, porque hablamos de economía y hablamos de la parte sanitaria y la educación. Bueno, sí. El plan ahí, ¿cómo lo evalúas al día de hoy con muy pocas aperturas presenciales del colegio? Aún hoy nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para tratar de llegar a que los chicos mantuvieran la educación. De hecho, yo lo vivo en mi propia familia, con mis 2 hijos llevaban. Y obviamente aquellos sectores más vulnerables son los que más perjudicados se vieron. Nosotros
nosotros parte del sueldo y la empatía que tuvimos con la población de dejar de cobrar parte importante del sueldo y de todos los funcionarios y legisladores, todo, fue a la compra de celulares para poder llegar a las familias. Entonces, con un celular que llegábamos a una familia, llegábamos con conectividad, empresas que ayudaban con la conectividad, tratamos de ir llegando a todos esos sectores. Creo que se ha hecho los maestros han hecho un gran esfuerzo, ha sido una experiencia creo que única, que hay cosas que van a quedar, cosas que se van a mejorar, otras que van a cambiar, pero ayer en reunión de gabinete nosotros tenemos como meta de aquí, es que el año que viene comiencen las clases en tiempo y formas, si bien ya hay muchos alumnos que son los alumnos que llamamos de trayectoria débil, que se los está apoyando actualmente, nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y programación para que el año que viene comiencen las clases en tiempo y forma. ¿No hubo ahí tal vez, no hubiese sido necesario que hubiese un poco más de rebeldía como la hubo con la nación en otros aspectos, el aspecto económico que mencionaba? La rebeldía, siempre me ha gustado aclarar que el decreto de necesidad y urgencia del presidente tiene el mismo valor que una ley del Congreso de la Nación, y esa es la vigencia que tiene para nosotros. Hubo mucha rebeldía, pero poner en funcionamiento el sistema educativo en su totalidad era un imposible. Primero, ¿por qué? Cuando 1.300 escuelas cerradas, hay que ponerlas en funcionamiento, pero tenés que a la vez acompañar el transporte público, que los docentes vuelvan al aula, realmente resultaba imposible. Entonces, bueno, ¿qué se hizo? Empezamos con las trayectorias débiles, con las zonas rurales, con algún tipo de presencia en lugares abiertos, y era lo máximo que se podía hacer. Pero sí nosotros ahora podemos programar a marzo que las clases tienen que comenzar, ¿no? Con todos los protocolos. Absoluto, ¿cómo va a ser? ¿Qué plan hay? Va a depender de la pandemia. Nosotros, si la vacuna está, como dice el gobierno nacional, a fines de año, de diciembre, enero, febrero, y se lleva adelante esa vacunación donde se va a priorizar a los docentes, al sistema de salud, al sistema de seguridad, a los mayores de 60 años, yo creo que ahí nosotros podemos ir a clases presenciales con algún mix de virtualidad que creo que en algunos aspectos ha sido muy beneficioso, pero ahí es lo que se está pensando en este momento. ¿Cómo lo van a bajar eso con los docentes? Porque ya este año, ahora vamos a hablar de eso, pero no pudiste discutir una ley de educación porque los docentes estaban en pandemia y no tenían capacidad de respuesta para debatir una ley. ¿Cómo van a manejar ese sistema dual, digamos, de docentes que van a tener que dar clases en las escuelas y además se van a tener que ocupar de la virtualidad? No todos tienen que hacer las dos cosas. Habrá que poner mucha imaginación. Pero para hacer un elenco de docentes que uno se ocupe. Pero la virtualidad, porque yo siempre digo que la virtualidad es buena para el debate. No es mala. Es una herramienta que estamos aprendiendo a conocer. Ustedes como ven en el mercado cómo cae el alquiler de oficinas, porque ya la gente dice, bueno, yo puedo estar en mi casa, yo puedo estar debatiendo esto con gente. De hecho, yo lo estoy haciendo permanentemente, hablando con gente de Estados Unidos, de otros lugares del mundo, hablando, debatiendo. Creo que esa es el cambio, estas son las cosas buenas que van a quedar y que tenemos que aprovechar. Entonces, bueno, un docente puede instruir algún tipo de educación y se puede distribuir a través de redes, del teléfono, de distintas formas. En eso es lo que estamos trabajando, esa es la innovación que vamos a tener que tener a futuro. Y ese es el debate que nosotros estamos planteando también en materia educativa. Cómo nosotros mejoramos el aprendizaje de nuestros chicos. Eso hay que explicárselo al SUTE, porque ocurre como... El SUTE ya no quiere volver a las clases presenciales el año que viene. Sí. Dijo que no quiere volver. Bueno, eso ellos no querrán volver, nosotros vamos a ver, también vamos a ser prudentes, vamos a ver en qué situación estamos de la pandemia. Siempre tenemos una variable que va a ver cuál es la situación que estamos. A lo mejor en marzo estamos viviendo, y ojalá así no ocurra, y toco madera, una segunda ola y la vacuna no llegó y estamos otra vez preocupados a ver cómo estamos con la cama de terapia, cómo hacemos con esto, pero no lo sabemos. Siguiendo con el tema educativo, ¿cuánto perdieron los chicos este año? ¿Se puede estipular eso? ¿Aprendieron, no aprendieron? ¿Perdieron el año? ¿El gobierno considera que no es así?
Yo Pero creo... no fue normal, vos decís, vos tenés hijas en Sí, edad sí, escolar, sí. lo has visto, todos los hemos visto, Sí, los también. chicos nuestros, que no ha sido un año normal, Por y supuesto. que evidentemente algún efecto va a tener en eso. Sin lugar a duda va a haber que medirlo eso, cómo afectó y cómo afectó en los distintos sectores sociales. Son todas mediciones que vamos a tener que hacer. Sectores óptimos, donde digamos la virtualidad se desarrolló. Sí, todo, a ver, ¿no? nosotros aún ahí tenemos, haber tenido un impacto, pero miren este tema que ustedes me plantean. Nosotros estamos planteando dentro de la reforma educativa que hay que hacer evaluaciones de la educación. Nosotros, Argentina, en evaluaciones que se hacen a nivel internacional, no nos está yendo bien. Y nosotros hemos dicho, primero para mejorar hay que evaluar. Es como si a un atleta uno no le toma el tiempo, cuánto demora y después lo quiere mandar a competir. Evaluar es fundamental, se hace en todo el mundo, en todos los sistemas educativos. ¿Ah? No, pero nosotros queríamos tener un sistema de evaluación. Es una cosa distinta a la ley, pero nosotros queremos tener un sistema de evaluación propio. ¿Por qué? Porque en los sistemas de evaluación uno tiene parámetros y los parámetros siempre tienen que ser los mismos, y para que sean los mismos hay que establecerlos por ley, porque uno si mide la temperatura por tal tipo, por grado Fahrenheit o por grado otro tipo, es distinto. Entonces es bueno tener un sistema de evaluación. Eso es lo que a nosotros nos va a permitir si aprenden los chicos o no aprenden, y qué aprenden y qué no aprenden, y qué le vamos a enseñar y qué no le vamos a enseñar en este mundo. Realmente es un debate. Lo que sí hemos podido nosotros, a través de encuestas que hemos hecho, que hay cierto grado de comprensión de la gente en cuanto al esfuerzo que se ha hecho para que se mantenga en algo la educación. En lo personal, creo que se ha visto resentida, sin lugar a dudas. Siempre lo dije al principio de la entrevista, que cuando uno vive una situación extrema de pandemia, lo que hace es control de daños, ¿no? ¿Dónde buscamos que haya menos daño y esté menos perjudicado cualquier análisis de la sociedad que hagamos? Sacando el problema que vos decías de la apertura de las escuelas, que fue difícil desde el punto de vista económico, en un momento se dijo que lo peor que podría haber hecho la Argentina era cerrar las escuelas. Digamos que los chicos de menores de 12 años no estaban afectados por el coronavirus, sí los de la secundaria. ¿Fue un error haber mantenido cerradas las escuelas? ¿Estuvo bien? ¿No se puede haber hecho otra cosa? Yo no lo puedo juzgar ahora como acertado o no acertado lo de las escuelas. Lo que sí veo que como países europeos abrían y cerraban. Tuvimos la experiencia de San Juan, que abrieron y cerraron a los pocos días. Sí. También en Jujuy abrieron y tuvieron que cerrar inmediatamente. Si bien a los chicos no les pasaba nada, eran vehículos de transmisión que llevaban después a la casa, pero esto en muchos lugares del mundo han cerrado, salvo en algunos países con unos estrictos protocolos que han podido mantener la educación. En lo personal, si me preguntan, yo creo que hay que dar las clases, habrá que pensar mucho por turnos, por mitades, pero creo que el año que viene hay que comenzar. Volviendo un poquito para atrás, no me queda claro todavía ese panorama económico que va a quedar en la provincia después de... Vos lo dijiste, ¿no? Es un tsunami que nos pasó por arriba. Sí, después la ola vuelve y después hay que ver qué queda. Por eso, sí. Estamos en ese momento ahora, digamos. O sea, nos pasó el tsunami por arriba. ¿Qué queda económicamente? ¿En la producción? Bueno, nosotros vamos a tratar de que esa pobreza nueva no se transforme en una pobreza estructural. Eso creo que es el gran desafío. Para eso estamos llevando políticas como Mendoza Activa, hidrocarburos, empleabilidad, el tema de la cosecha con los trabajadores golondrinas, que si nosotros permitíamos que vinieran 20.000 cosechadoras de nota, podríamos introducir una cantidad de contagios impresionante, y promocionamos que el mendocino vaya a cosechar, que sigan cobrando lo que cobran del Estado, pero que puedan cosechar, y está dando resultados, y mucha gente está empezando a trabajar en el ajo, en esto, en otro. El debate profundo de esto es nuestra matriz productiva, que lo dimos en la campaña, que yo sigo sosteniendo que con la matriz productiva como estamos nuestra ahora, y mucho más ahora en este contexto de pandemia, no alcanza. No alcanza para generar la riqueza que el Estado necesita para invertir en aquellas infraestructuras básicas que necesitamos
para poder seguir creciendo tanto en todo el sector que tiene que ver con el agro o con hidrocarburos, producciones de energía, pero de algún lado, ustedes si escuchan a muchos actores de la sociedad, dicen, hay que hacer esto, hay que hacer otro. Pero yo siempre digo, bueno, pero ¿de dónde sacamos la plata? ¿De dónde generamos la riqueza para hacer estas cosas que van a generar mayor riqueza? Bueno, o sea, la pregunta es, ¿de qué vamos a vivir? Ese es el tema. Yo hice una propuesta a los mendocinos con un objetivo final que era esto, que la gente pudiera tener un buen auto, que pudiera irse de vacaciones, que tuviera un sueldo digno, que tuviera eso, que su ingreso le permitiera acceso a salud y a educación de calidad, con un Estado que tenga riqueza, y yo creo que la minería era una gran oportunidad que tenemos los mendocinos. Yo ahora hablo en tiempo pasado, que teníamos, porque obviamente no tuvo el consenso social que se requería, fue algo... Hoy día estimo que fue exagerado. Es más, yo les doy un dato actualmente, en las mediciones que estamos haciendo del nivel de población, hoy se ha cambiado la percepción de la gente en gran medida. Hoy la gente cree que esto podría ser una salida económica, sobre todo el sur, en Managüe. Si uno genera riqueza, nosotros podemos tecnificar todo el riego de Mendoza. Ahí estaba leyendo unas estadísticas, unos informes de irrigación, que la cantidad de hectáreas que podríamos ganar para riego con la misma agua, todo tecnificado, sería realmente una manera de avanzar. Pero nosotros no tenemos una máquina de producir plata, la riqueza hay que generarla. Así que bueno... Entonces, minería, déjame entrar una ventana con lo que acabas de decir. Sí. Si ahora hay nueva licencia social y en Malargüe, o hay licencia social en el resto de la provincia también, ¿vas a volver a avanzar? No, yo, en este gobierno yo creo que no hay margen, porque aparte creo que las grandes mayorías son silenciosas y hay grupos que son mucho más bulliciosos, mucho más combativos, donde cuando surgió este tema, que la finalidad era que la gente tenga trabajo y viva mejor y el Estado avance, como yo me imaginaba una California, me imaginaba Australia, Canadá, países donde es compatible esto con la agricultura, la vitivinicultura y con el conocimiento. Bueno, se vio truncado este camino y creo que, bueno, pero es un debate que ha quedado abierto para Mendoza, que seguramente... Pero no te preocupes, si hay licencia social y lo de Malargüe, por ejemplo, ¿tampoco puede avanzar? Lo de Malargüe depende también de los legisladores, ¿no? La riqueza que hay en Malargüe de hacer ciertas explotaciones que están lejos de cualquier cuenca. Pero viste que está ahí, Ojeda con un proyecto en la mano esperando que vos le digas. Sí. No, él no está esperando que yo le diga. Lo que le tiene que decir, quien le tiene que decir lo que hay es la gente. En Malargüe tiene licencia social, pero vuelvo a repetir. Yo todo esto que digo lo digo en el convencimiento de que las cosas se pueden hacer bien. Yo soy el defensor número uno del ambiente, sin lugar a dudas, pero las cosas se pueden hacer bien. No podemos partir de que las cosas se hacen mal y que las cosas producir miedo en la población, ¿no? Porque no hay mejor campaña para hacer que una campaña del miedo, porque es muy fácil hacer campañas del miedo. Pero creo que mi gobierno es un debate que está cerrado por las circunstancias, por lo que vivimos. ¿Por qué tu gobierno, digamos, porque ese límite no, porque te abarca solamente a vos? No, bueno, podrá venir otra campaña, otra elección de gobernador, donde el gobernador plantee esto de nuevo y si saca el porcentaje y si la gente... Pero también pueden ocurrir muchas cosas y estos grupos pueden otra vez... A mí yo les voy a contar algo ahora bastante doméstico, ¿no? Un amigo me manda una información de René, el cantante de Calle 13, que se acaba de comprar una casa en California de $6 millones. Esa California, en California está Silicon Valley, se llama Silicon Valley porque está el silicio mineral, hay explotación minera, hay explotación vitivinícola a nivel mundial y hay industria del conocimiento. Eso es lo que nosotros queríamos. Y esa persona grabó un video porque tiene un hijo que vive en Buenos Aires y decía, oye, abogado gobernador Suárez, no quiero que mi hijo se envenene con cianuro. El hijo vivía en Buenos Aires y eso se distribuía en las redes, entonces la gente creía que... Entonces, bueno, ese debate no estaba
no estábamos en un nivel de poder sostenerlo racionalmente, ¿no? Ahora, me da una impresión con la minería, a ver si estoy acertado o no. Digamos. Primero, cuando uno te pregunta de qué vamos a vivir, bueno, no tenemos minería. Y queda ahí no terminé. No claro, me gustaría, o sea, la idea es esta. Como que, bueno, se cayó la minería y no tenemos más respuesta. No, tenemos el plan B. No, tenemos que ir a la industria del conocimiento, estamos yendo, por supuesto, sino ahí tenemos el capital humano de Mendoza con las cantidades de universidades, todo, tenemos una gran oportunidad. Para eso tenemos que tener mayor conectividad, hay que trabajar en obtener mayor conectividad. Mendoza no está bien en conectividad, tenemos que tener mucho más. Tenemos que ir a salir a venderle al mundo, a ver, pero no pensando en nuestra oferta, tenemos que pensar a pensar en la demanda. ¿Qué se necesita? Bueno, salgamos a vender. En tema de forraje tenemos una gran oportunidad. O sea, tenemos muchas posibilidades de crecimiento. Tenemos que ir a buscar plata al mundo para hacer esas obras que yo digo de infraestructuras para cuidar el agua, porque el agua se cuida con inversión en infraestructuras. Tenemos que ir a buscar esa plata en un mundo donde hay plata pero que Argentina está fuera del mercado mundial de capitales, y eso ya no depende de nosotros, depende de la macroeconomía. Pero tenemos que aprovechar todas esas oportunidades que se puedan dar en la generación de energía, otra gran oportunidad que tenemos. Nosotros queremos trabajar en un plan de generar energía. Vale es una gran oportunidad con todo lo que eso significa. Ahora el CFI nos acaba de aprobar un monto para ya comenzar el desarrollo final de Patamora, ver cómo atraemos empresas para que en el ala norte de Vaca Muerta vengan a explotar acá a Mendoza, que lo hagan, si lo hacen en Neuquén. Hemos hablado con YPF y le decimos, ustedes tienen concesión de todas estas áreas donde hay un potencial y no están haciendo nada, por favor vengan a hacer algo, si no déjenos a nosotros buscar socios para que con ustedes empecemos a explotar el petróleo, hay que usarlo. Nosotros no sabemos si dentro de años el petróleo va a tener el valor que tiene ahora. No, todo eso somos un gobierno muy activo en ese sentido. Hemos bajado regalías para que haya inversiones, el Activa Hidrocarburos es una medida que se ha llevado adelante el Ministerio de Economía que es muy innovadora. Bueno, estamos haciendo todas estas cosas, pero no nos quedamos con que eso que no fue, eso no fue, pero vamos a buscar toda la oportunidad para eso que decimos que fue nuestro lema de campaña, generar empleo, que la gente está mejor. No te lo mandé al final lo que te había dicho de Riorda, del análisis que hizo del conflicto de la minería. Sí. Pero me parece un análisis muy acertado también. O sea, y que nos quedó también nosotros la impresión. ¿Cómo te ofendiste en ese momento? O sea, te ofendiste con la gente y te enojaste con la gente. La gente está enojada conmigo más que yo con la gente. No toda la gente. O sea, obviamente hubo gente que salió a manifestarse, que salió a protestar, que aparte estaba dentro de lo previsible porque, digamos, era como... no sé si de la magnitud que terminó siendo aquella manifestación, pero sí que iba a salir gente a la calle, porque ese tema saca en Mendoza, es uno de los pocos temas que saca la gente a la calle en Mendoza. Pasaba lo de Chile también, que estábamos viviendo mucho lo de Chile, todo ese movimiento. Pero vos saliste como enojado de esa situación, y saliste enojado con la sociedad, como diciendo, bueno, miren, si yo les propuse esto, si no lo agarran, allá ustedes. Siempre me quedó esa sensación. No, porque ahora lo acabo de decir y aclarar claramente. Al hablar de todas estas acciones que estamos llevando el gobierno, yo jamás me enojo con la gente porque siempre he escuchado, siempre uno gobierna, en definitiva es empleado de la gente. Lo que yo no supe explicar, creo, y eso es mea culpa, yo lo reconozco, no supe explicar que esto era para que la gente esté mejor. Y no supe explicar quizás que esto se pueda hacer bien. Porque en el fondo del debate de la minería hay una falta de credibilidad en el estado de la gente. A mí hay gente que me lleva a decir, sí, ahora están gobernando ustedes y ustedes son serios, pero ¿qué pasa si después no hay un gobierno serio para controlar? Subyace en este debate una falta de credibilidad en la gente. Nunca ha sido una opción que los que están al frente de la cuestión antiminera sean los controladores, las personas que se encargan de ejecutar el control, digamos, esa propuesta de acercamiento con... Eso es bueno, sin lugar a duda, nosotros siempre lo hemos ofrecido. De hecho, la ley contemplaba
a nivel mundial, el mejor sistema de control que creo que se podía legislar lo teníamos nosotros en ese sentido. Pero aparte hay que entender que nosotros estaba prácticamente toda la provincia fuera de la posibilidad de que haya explotación minera. O sea, estaba totalmente excluido el Valle de Uco, eran algunos lugares en el sur de Malargüe y algún lugar en el norte de la provincia, alejado de cuencas. A mí yo cuento una anécdota siempre, si se las puedo contar, un lugar donde yo voy a comprar los domingos el asado, entonces uno elige qué va a comer, y el parrillero, que está 4 o 5 horas enfrente de eso, el tipo me dice, Suárez, no se meta con el agua. Le digo, bueno, pero fíjate que esto era una explicación. A los 20 días, al mes, me dice, Suárez, me dice, ¿usted no me puede conseguir un trabajo? Porque yo estoy acá, gano 17.000 pesos por mes, en negro, tengo 4 hijos, y para vos era eso. Con esto que estás trabajando, todas las horas que vos pasás enfrente de la parrilla, con los ojos como lo tenés todo, vos tendrías que estar ganando un sueldo digno, que lo podrías ganar en una empresa de naturaleza, trabajando con toda la seguridad, ganando 100.000 pesos por mes, tendrías que tener tu auto. Eso es lo que yo quería. ¿Por qué no lo explicaron? Dice, ¿por qué no lo explicaron? ¿Qué era eso? ¿Estás tan convencido? ¿Por qué lo haces? Bueno, porque creo que ya esa etapa se vivió. Yo tuve que derogar una ley para evitar un caos social, porque siempre que se toma una decisión en política uno tiene que buscar el equilibrio. Y llegamos a tener una situación muy intensa en la ciudad de Mendoza, con movimientos que venían de Alemania, gente que hacía unas movidas increíbles, de otras provincias, movilizaciones, algo que también creo que excedía el tema este. Y tuve que derogar una ley que no tuvo una semana de vigencia. Y obviamente que eso a mí no me gustó, no lo tenía en mis planes, pero ocurrió, ¿no? Y seguramente este fin de año van a querer hacer manifestaciones o festejos, todas esas cosas. Yo lo que les digo a los mendocinos y a las mendocinas es que este pueblo que ha hecho esto en Mendoza podía hacer las cosas bien, se pueden hacer las cosas bien, se puede generar mucha riqueza, y generando riqueza es como se cuida el agua, porque nosotros tenemos que generar riqueza para hacer muchos más diques, almacenar el agua, hacer lo que hacen los países desarrollados que resultan y que viven mejor. Esa era la intención, pero creo que vamos a poner mucha imaginación para que estas cosas ocurran en otros sentidos. Hablando de imaginación, ¿cómo te imaginas que va a salir Portezuelo del Viento? Portezuelo del Viento... ¿Hasta cuándo vas a esperar una definición nacional? Porque ese es el otro elemento también, digamos. O sea, vos sabés que hay una mirada que yo creo que es bastante sólida, que dice que Alberto Fernández está ganando tiempo y que no va a laudar nunca en este problema con La Pampa. Y que esto se va a estirar y que la obra va a ir a esperar a ver en algún momento si tiene alguna resolución. El tema Portezuelo del Viento desde el punto de vista jurídico es complejo, pero si yo lo tendría que resumir, acá hay una ley nacional, que es la ley que regula este tipo de represas, que no se ha aplicado nunca tuvo aplicación, no tiene reglamentación. Se aplicó solamente una sola vez en una presa del sur, pero en una situación que era acordada entre el gobierno y la empresa. Esa ley hoy día, con esa ley no se puede hacer ninguna presa, nada, no se puede hacer nada en ningún lugar del país. Nosotros estamos ahora en una instancia donde hemos llevado todos los estudios, donde el gobierno nacional ha dicho, bueno, acá están los estudios, vamos a seguir llevando otros estudios que vamos a incorporar, y donde ha dicho vamos a hacer una audiencia, pero no una audiencia dentro de esta ley. Y esa es una definición muy importante del gobierno de la nación. Se podrá hacer una audiencia en el Senado, donde van a ir las partes a exponer, pero no hay ningún acto administrativo ni judicial que a nosotros nos impida seguir con la obra en este momento. Y nosotros hemos dicho y hemos ofrecido, y en esto hemos visto un cambio en la actitud de Neuquén y Río Negro, que controlen las normas de llenado, o sea,
cómo se va a llenar la presa y cómo se va a regular la salida del agua para generar energía, ya están aprobadas. Y hemos dicho, vengan y controlen, que venga un poco lo que vos decías con el tema de la minería. ¿Por qué no? Porque controlen. Bueno, vengan, controlen las provincias, controlen el Coirco, cómo sale. Eso también está en discusión y nosotros vemos que en eso Neuquén y Río Negro están de acuerdo. Así que nosotros proseguimos. Te faltan 2 votos. ¿Ah? Te faltan 2 votos. No, con 2, el nuestro 3, son 5. Buenos Aires no ha emitido opinión. Esta es una obra que a Buenos Aires le sirve mucho, porque si uno almacena el agua, ellos pueden ganar muchas más hectáreas de riego y que no el agua no se vaya al Atlántico directamente, pero no hay nada que a nosotros en este momento nos impida seguir adelante con el proceso licitatorio que está. ¿La sensación de que el gobierno nacional la va a estirar hasta que... Bueno, San Juan ha hecho varios diques en esas condiciones. Hasta siempre, la va a estirar esta situación de debate, de discusión, bueno, planteamos cláusulas, hace falta esto, hace falta lo otro. ¿No tenés esa sensación? No, yo tengo la sensación de que el gobierno nacional quiere que la obra se haga. Nadie sensatamente puede oponerse a generar 240 megas de energía, a almacenar el agua, que es lo que se necesita cuando hay sequías, cuando uno más agua tiene que almacenar. La energía es nuestra, eso no lo discute nadie, porque el Salto está en Mendoza y quien es dueño del Salto es dueño de la energía, por más que el río sea interjurisdiccional. Pero nosotros estamos llevando el proceso adelante. Ahora, ¿y vos podés adjudicar Sí. sin tener la seguridad de ese laudo presidencial? Porque la provincia va a adjudicar una obra. Creo que la perspectiva es que esto puede pasar en marzo o en abril. Pero, ¿qué pasa si el presidente en un momento lauda en contra? O termina laudando en contra. Es que primero hay que ver qué se está laudando. ¿Que la obra se haga o que la obra no se haga? No se está laudando eso. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. No, pero el laudo define eso. No, el laudo define si la obra se hace o no se hace. No. El laudo, la obra, eso no está en discusión, porque la obra es del año 56, que está convenida que hay que hacerla. Entonces la gente se cree que el laudo es sobre esto. El presidente lauda. Si los estudios ambientales es suficiente que los apruebe el Comité Ejecutivo del Coirco, o los tiene que aprobar el Consejo, que es el núcleo ya laudó laudó Macri en cuanto a las normas de llenado, a las normas de esto, y que esto estaba aprobado. Entonces, en esa instancia, el gobernador de La Pampa, a la sazón, dijo, bueno, no, pero esto está mal porque lo que se aprobó, lo aprobó el Comité Ejecutivo. Y ahí pidió otro laudo. Sobre el pedido de laudo de eso, nosotros pedimos otro laudo. O sea, el presidente tendría que laudar sobre 2 o 3 temas hoy día, no menos. Pero ningún tema dice, esto se hace o no se hace. Si supongamos lauda en contra de nosotros, dice, no, lo tiene que aprobar el Consejo. Bueno, en ese instante habrá que poner en discusión el estudio ambiental por el Consejo. Él lo va a decir, no le va a bajar o levantar el pulgar. Ahora, un laudo en contra también le puede imprimir una demora a la obra que prácticamente ya te la haga. ¿Cuánto tiempo más va a esperar la provincia para hacer eso? Si fuera un laudo donde el presidente suspendiera la obra, que no está pedido en el laudo, porque los laudos tienen que ser sobre los puntos que tienen que laudar, el presidente puede laudar y decir, bueno, que el Consejo vea si estos estudios los tiene que aprobar o no. El Consejo, ahí se votará o no se votará en el Consejo. Y después de todo esto también hay una instancia judicial a todo esto, porque también sobre el laudo de Macri hay una acción en la Corte de la Nación. Por eso digo que la cuestión jurídica es compleja, pero acá, salvo La Pampa, con sus razones o sus no razones, el resto no hay una oposición a la que la obra se haga. ¿Es prioritario hacerla urgente, entonces? La obra se está haciendo. Una obra se hace en distintas etapas. Nosotros estamos en la etapa más importante. Ya se abrió el segundo sobre, que es la evaluación de las propuestas técnicas. Después viene la evaluación de la propuesta económica. Y esto es estar haciendo la obra, como se ha estado haciendo anteriormente con todos los estudios que se han hecho.
Y esta es una obra que está dentro del plan de obras del COIRCO aprobado el año 56, creo, si no me equivoco. No, sí, eso está claro. El punto es, más allá de lo jurídico, políticamente... Pero políticamente creo que hay voluntad del gobierno nacional de que la obra se haga. ¿Te consta eso? Sí, sí. Yo veo, si no, las actitudes serían otras. ¿No te puedes jugar algo en contra en ese sentido en algún momento de esta coyuntura política rara que hay, ¿no? A nivel nacional, de que pues, la última vez que se trabó fue en un contexto donde había otras, daba la impresión que era una represalia, digo, en su momento, dio la impresión de una represalia. No, yo creo que las declaraciones del presidente fueron en ocasión de ir a visitar a La Pampa con la complejidad jurídica que yo he tratado de explicarles ahora lo más sintéticamente posible. En ese momento, a lo mejor el presidente no llegando a La Pampa, habiendo escuchado el alegato de oído que decimos los abogados, el gobernador de La Pampa, bueno, planteó esta cuestión, pero cuando se ve el tema, se analiza, la situación es distinta. ¿Pero no crees que el gobierno te castiga, que el gobierno nacional te castiga en un punto con algunas cuestiones, en algunas decisiones? Fuera de Portezuelo del Viento, sí. Yo no lo haría de castigo. Yo pertenezco a un espacio político distinto al gobierno nacional, ¿no? Y la simpatía no es la misma que pueda tener por un gobierno del mismo color político. A nosotros nos cuestan más las cosas, nos cuesta más conseguir un préstamo, nos cuesta más conseguir una ATN, nos cuesta más conseguir las cosas. A veces hay un buen trato, pero bueno, el papel no aparece firmado. Pero en eso somos muy insistidores, y no tenemos el favor político, obviamente no lo tenemos. ¿Y no te condiciona en un punto? Te hago una pregunta muy concreta, porque son todas muy generales. Hoy vos podés dar y tenés una opinión del conflicto que está viviendo el gobierno nacional con Ciudad de Buenos Aires por el tema de la coparticipación, digamos, en eso no has hablado todavía. ¿Tenés una opinión y podés decir algo sin sufrir una represalia? Sí, por supuesto que lo puedo decir, pero aparte yo las cosas que digo en privado a los funcionarios nacionales son las mismas que digo en público. Yo no tengo un doble discurso en eso. En el caso de Horacio Rodríguez Larreta, primero se sacó una parte, que eso está judicializado. Nosotros, dentro del marco de lo que es firmar el consenso fiscal, el mismo jefe de Cava nos dijo: yo no pido solidaridad con esto es una pelea que se da en la justicia. Con respecto a la quita del punto de coparticipación, Juntos por el Cambio ha acompañado a Horacio Rodríguez Larreta, porque hoy se le puede sacar un punto a Buenos Aires, nos pueden sacar un punto a nosotros. Si a nosotros nos sacan un punto sería catastrófico para nosotros, o se lo puede sacar a Córdoba, o se lo puede sacar a otro. Creo que sacar puntos de coparticipación en una situación de pandemia, que creo que no debería hacerse, ¿no? Y no estoy de acuerdo. ¿Es cierto, como dice Rodríguez Larreta, que le puede pasar a cualquier gobernador? Le puede pasar a cualquiera. ¿Sí? Sí, ¿por qué no podría pasarle a cualquiera? Pero digo, porque el gobierno es así. Bueno, el gobierno toma esas decisiones políticas, eso habría que preguntarles a ellos por qué la toman, pero sin lugar a duda que le puede pasar a cualquiera. Pero eso a mí no me condiciona en las opiniones que pueda tener del gobierno nacional, porque aparte yo, que le puede pasar a cualquiera. Porque aparte yo en el tema de la pandemia, en todas las reuniones que he tenido con el presidente le he manifestado claramente que la cuarentena no era el único camino, que había que trabajar en la conciencia ciudadana, que había que hacer esto, que hacer otro. Yo esos debates los he tenido abiertamente con el presidente. ¿Te sentís condicionado ante la nación? Digo, por esto que estás contando, digamos, o sea, que tenés que mantener determinado trato. ¿Por qué? Porque depende mucho de PDS hasta pagar los aguinaldos ahora, en cierta forma. Sin lugar a duda que tenemos una dependencia del gobierno nacional, nuestro sistema político, económico, financiero, y la Argentina funciona así, pero yo no me condiciono en lo que pienso y en lo que creo y en decir lo que creo. Y también creo que la gente espera, tanto del gobernador como del presidente, que haya diálogo y que haya entendimiento, que se trabaje en pos. Yo no soy alguien que se dedica a la función pública
con un perfil alto de darles grandes títulos a ustedes, ni de ir a Buenos Aires en la prensa, y hacer, pero sí soy de pelear en las mesas de trabajo, nos vamos a pegar con argumentos las cuestiones que le pertenecen a Mendoza. Ese vínculo que los gobernadores tienen con la nación, a veces no hace falta eso. Mirá Rodríguez Larreta hoy, ayer. O sea, Rodríguez Larreta venía casi con una postura moderada, sin contestar y sin tratar de meterse en esa pelea. Hasta que en un momento lo tuvo que hacer. Bueno, pero es que yo la pelea la estoy dando, yo la he dado siempre, que no la publicitemos es una cosa, pero yo la pelea la he dado y siempre con mucho respeto, con la investidura presidencial, y el resto, de hecho, se están equivocando con el manejo de la cuarentena. Acá hay que flexibilizar, acá la gente necesita esto, necesita lo otro. En Mendoza nosotros no vamos a hacer esto, no vamos a hacer lo otro, pero y los montos que nos corresponden son esto y lo otro. Esa pelea la hemos dado. A veces con pocos resultados también. No, ¿cuáles? Y la asistencia financiera. Bueno, la asistencia financiera nos han dado dos tipos de asistencia financiera dio el gobierno nacional a las provincias. Una que es los ATN, que eso se repartieron por coparticipación, está fuera de discusión, es lo que es, y lo otro son los préstamos que se daban de... ATN en cuentagotas. Sí, pero son por coparticipación, son los pesados. Dijeron que se iban a dar tantos millones, claro, y se dieron. Y en cuanto a los préstamos, que en los préstamos decíamos, se los vamos a dar a la provincia de acuerdo a una fórmula que es situación sanitaria, situación financiera, situación todas esas cosas. Esa fórmula es difícil de entenderla y obviamente de repente Buenos Aires se veía absolutamente beneficiada y ellos dicen, bueno, acá viven tantas personas, ponemos tanta plata, acá es donde tenemos el problema más grave, y nosotros quisiéramos haber recibido mucho más, por supuesto, y nos ha costado mucho. Bueno, y ahí viene el tinte, el color político y las cuestiones. ¿Te imaginas que la diferencia entre el trato con nosotros y con provincia de Buenos Aires? ¿Cómo te sentiste ese día que fuiste a firmar por sí, no me acuerdo cuántos, creo que eran 5.000 y al final... Sí, 3.500 millones firmamos. 3.500 que fue justo en el momento que nosotros habíamos hecho el parate acá de Mendoza. Bueno, tuvimos unas fuertes discusiones ahí. Y fue el mismo día el tema de Portezuelo, creo que también. No. Bueno, la discusión que tenemos en estos términos. A mí no me gusta tampoco decir, bueno, nosotros acertamos en mantener la economía abierta y se equivocaron, porque tampoco quiero... estamos viviendo en escenarios de incertidumbre. El presidente fue comparándose con Chile, con Suecia, hasta con Mendoza en un momento, y después las cosas resultan de otra manera, ¿no? Y hay que ser muy precavido con las opiniones. Estoy pensando algo que dijiste más temprano sobre que no hay mercado para conseguir, o sea, los mercados están cerrados para la Argentina. Para la Argentina, ¿no? Están cerrados, nosotros tenemos... ¿Y entonces qué sentido ha tenido esta pelea que hubo en el presupuesto de pedir endeudamiento? Bueno, no debería estar cerrado para siempre. Nosotros tenemos la esperanza de que se arregle la situación con el Fondo Monetario Internacional, que volvamos al mundo de los capitales. Eso no puede ser para siempre en la Argentina, ¿no? Ajá, o sea, encontrar yo calculo que un horizonte en el sentido del endeudamiento. Yo creo que ese horizonte lo queremos tener todos, hasta el mismo el gobierno nacional, ¿no? Poder tener acceso, que podamos tener financiamiento, no solamente en la emisión, sino también en capitales, y conseguir buenas tasas, porque hay buenas tasas en el mundo. ¿Costó muchísimo con el PJ? Cuesta, con el PJ en Mendoza cuesta, a veces no hay una unidad a los efectos de la negociación. Entonces eso no es lo mismo que ocurre en el radicalismo y en el Frente Cambia Mendoza, donde nosotros desde hace muchos años el radicalismo tiene una unidad en la provincia que facilita las cosas, un diálogo entre los dirigentes donde todos estos temas se debaten y tenemos una unidad en la acción. ¿Y el PJ te acusa a vos de revolear proyectos? Nosotros en cada proyecto que enviamos a la legislatura tenemos una estrategia, como hacer nosotros. El tema de la reforma constitucional la presentamos. Dimos el debate de forma virtual con todas las instituciones intermedias, lo hizo el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. Se estuvo muy activo el debate a nivel intelectual. Ahora, nosotros tenemos tiempo para tratarlo esto, porque también tenemos los tiempos políticos para tratarlos a estos temas. Nosotros la propuesta que hemos planteado de reforma de la Constitución
tiene una adhesión popular, porque lo medimos, porque lo consultamos, altísima. Altísima. Y este debate creo que hay que darlo el año que viene, entrando el año que viene. Este debate nosotros lo vamos a activar absolutamente y vamos a llevar a que se vote esta reforma que nosotros estamos proponiendo. Y ahí ellos podrán votar en contra o podrán votar a favor. Y creo que si votan en contra no van a tener el favor de la sociedad al momento de las elecciones, porque las cosas que estamos planteando como reforma institucional creo que tiene un apoyo popular muy grande. Sí, alcanza eso, porque eso es una de las críticas que se le hizo, es eso, digamos, que uno de los argumentos de venta de la reforma es el achicamiento del gasto político, pero cuando uno ve efectivamente qué representa eliminar una cámara de la legislatura, el gasto político es mínimo, digamos, y ahí habría que definir qué es el mínimo. Eso, ¿no? A lo mejor para una persona, llevándolo un ejemplo muy cotidiano, ¿no? Para un ultramillonario, 2 millones de pesos no es nada, pero para una persona vulnerable a lo mejor 2 millones de pesos le soluciona la vida y a todo. Para un país como el nuestro, poder hacer 10 escuelas o un hospital, son 10 escuelas y un hospital. Y eso sirve, por ponerlos en números, ejemplo concreto. Ese 1 o 2%... No tengo el cálculo, pero calculo que si realmente se eliminara el gasto político en serio en Mendoza, no harías una escuela y 10 hospitales, harías 20 escuelas, me parece. Sí, no sé cuántas haría. Pongámonos a sacar la cuenta, porque ese porcentaje, el 1 o 2%, son de sumas muy, muy grandes. Pero aparte hay otro tema, que es la empatía. Yo estoy convencido que un dirigente político hoy día, si no tiene empatía con lo que vive la sociedad, creo que va a contramano. Y yo creo que estas son también el equilibrio fiscal, la razonabilidad, ¿no? Tener 2 cámaras exactamente iguales, creo que eso es empatía con la gente, es acercamiento con la gente, y creo que son necesarias en este momento. Es simbólica, sí. No es simbólica porque es plata, y es mucha plata, no es simbólica, es empatía. Pero aparte, si nosotros establecemos constitucionalmente de que tiene que haber equilibrio fiscal, esa norma de equilibrio fiscal después habrá que regularla. Si nosotros decimos no hay que hacer elecciones de medio término, ustedes son periodistas, y ustedes periodistas muy calificados y que conocen cómo es la dinámica de los partidos y todo. Y ustedes ya saben que hay muchos que ya están pensando en la elección del año que viene, ¿no? Bueno. Pero porque las hay. Por eso o sea, estaría bueno no estar pensando en las elecciones, ¿no? Y estar pensando que el que gana tenga la gobernabilidad. Este debate, bueno, se está dando, se va a dar, cada uno tomará sus posturas, se votará en la Cámara y después la gente votará al momento de elegir los constituyentes. Siento que él, por una parte del PJ, que como circulo te ofreció o te tentó con que volvieras a revivir tu idea original, alguna la que tuviste alguna vez de tener reelección en el año 2023. Yo no he tenido idea originaria de tener reelección. No, al contrario, yo envié el proyecto sin reelección de gobierno. En la campaña, ¿no? No, yo nunca dije eso. No, yo días por lo menos la posibilidad de... No. Reforma sin reelección. Yo voy a decir lo que siempre pienso sobre el tema. Yo creo que en Mendoza el gobernador tiene que tener una reelección. Creo que es muy malo para el gobierno de una provincia que no tenga una reelección. Pero creo que ese es el obstáculo permanente para que nunca se haya podido reformar la Constitución. Yo me excluyo absolutamente, pero a mí nadie me ha tentado con nada. Pero yo creo que en un sistema 4 años, lo digo con este ejemplo, es como tener una familia 4 años. Y entonces 4 años la llevas a Disney, te endeudas, le das todos los gustos, todo, pero te vas, después se hace cargo otro. Entonces, eso es muy malo. Creo que 8 años es un buen número, lo tienen todas las democracias en el mundo. Pero creo que en Mendoza es un tema, el tema de la reelección. Y no basta, porque creo que es más importante que la reelección de un gobernador u otro, es que la Constitución se reforme, una Constitución que es una herramienta que nos puede servir para estas cosas que nosotros estamos hablando acá. No basta con que yo diga o firme ante un escribano que yo no me reelijo. Yo he dicho, que no se trate el tema de la reelección para que la credibilidad en esto sea absoluta. Y nadie me ha dicho una cosa, nadie, ningún sector político. ¿Y si lo plantea el peronismo? Yo esperaría que lo plantee.
porque si no, no me gusta hacer conjeturas sobre hipótesis. ¿Mm? ¿No debería cerrar la puerta ya directamente? Porque esto no deja abierta la puerta que lo planteen. Pero eso no, son hipótesis y variables que no dependen de mí. Y a mí nadie me ha dicho nada absolutamente de esto, y lo que yo he dicho está escrito en un proyecto de ley que está enviado a la legislatura. Hay una referencia de... Sí, lo dijo una compañera. Bueno, ahí había un proyecto que me parece, el de Ibáñez me parecía el mejor, digamos, que era sin reelección, pero prolongar el mandato. Sí. Bueno, esas son opciones que hay. No están mal ahí, eso. Ahí era como que salías a mitad de camino del problema. Esa es una opción. Pueden haber muchas opciones en ese sentido, pero ustedes saben que en Mendoza el tema de la reelección es algo... Sí, está claro. Y también que el peronismo va a jugar con eso. Es muy probable. No he escuchado muchas opiniones del peronismo respecto al proyecto de reforma. No he visto declaraciones públicas de los dirigentes. ¿Cómo es tu relación con Alfredo Cornejo? ¿Cómo es? Y digo, yendo más en profundidad, no el concepto, buena, mala, eso no. ¿Cómo manejan la institucionalidad? Él como un ex gobernador fuerte. Con Alfredo tenemos una dinámica de llamadas por teléfono diarios, que él me comparte mucha información de lo que está pasando en la nación, tanto en el partido, ¿no? Como con información que a él le llega de lo que pasa en la nación. Tenemos una dinámica constante de pasarnos información. Obviamente, como es natural, no coincidimos en todas las cosas. Sería irrisorio que en algunas cuestiones que coincidamos en todo, ¿no? No, como ser un tema que hemos debatido mucho es la relación con el gobierno nacional. Un poco lo hablamos nosotros. Yo le digo, mira, Alfredo, yo prefiero ser duro en la mesa, sentarme, pelearme y no hacer muchas declaraciones públicas. Entonces, por ahí hace las voz, que la haga otro dirigente, pero yo prefiero mantener ese diálogo. Y ahí hemos tenido alguna diferencia a lo mejor en cuanto a las estrategias. ¿Al tono? ¿No? ¿Al tono? Puede ser al tono, a lo que yo me suba al ring, que tiene un poco que ver también con las personalidades, las formas, los estilos de cada uno, y la estrategia política distinta. Pero si en algo coincidimos, siempre terminamos coincidiendo que nosotros defendemos la provincia de Mendoza sobre cualquier color político, que creo que no es lo que pasa en la oposición en Mendoza, ¿no? La oposición en Mendoza creo que tiene más pertenencia a la ideología del kirchnerismo que pertenencia a la provincia de Mendoza. Para nosotros esto es lo más importante, y ahí coincidimos. ¿Sentís que interfiere en la gestión a veces Cornejo o no? ¿En tu gestión? No, pero yo lo consulto. Como también lo consulto a Julio Cobos y consulto, ¿no? Siempre trato de escuchar todas las opiniones que se puedan, bienvenidas sea. Y la experiencia de Alfredo en la política basta mucho más que la mía. Ha sido ministro de Seguridad, legislador nacional, ha sido gobernador, ha sido intendente, una persona que tiene una experiencia política interesante. Nacional, los dos que pueden ser candidatos del año próximo, que todos dicen que van a ser candidatos. Vos, digo. No, no me vayas a decir, yo no. A mí me gusta, estoy pensando, a mí me gusta que que fueran candidatos, ¿eh? Pero por supuesto, a mí me encantaría que fueran candidatos Cornejo y Cobo. Es como uno va a jugar un partido, quiere poner los mejores jugadores que tiene, los mejores considerados, los dos con una altísima consideración positiva en la sociedad mendocina por su trabajo, por su trayectoria. Qué mejor que tener dos candidatos de esa talla. Yo, por supuesto que lo apoyo y lo propongo, vamos a ver qué dicen ellos, ¿no? Bueno, me está pidiendo que cierre, pero cuando te dije Cornejo me pidió que cierre. Bueno, sí. Automático. Él dijo Cornejo y dice, cerrá. Pero saltaste en serio. No, te estaba dejando preguntar. Si ya está, llevamos. No, esta parte no la vamos a poner, pero. No, que un poroto, boludo. Están matando, una hora y No. Pero está tranquilo, está cómodo. No, sí, yo no. Estamos charlando. Yo les puedo decir a ustedes, con todo este año de gobierno, que yo todas las noches pongo la cabeza en la almohada y duermo. Que yo siento que estoy dejando lo mejor de mí, así que yo de eso pueden preguntarme lo que sea, porque
estoy tranquilo con lo que me puedan preguntar. A veces me da la impresión de que a vos hay partes de trabajo que no te gustan, digamos. Que hay aspectos del ser gobernador y no lo quiero comparar con otros, digamos, sino que, no sé. Sí, yo no soy muy amante de los comités, no soy muy amante de Sí, pero esto ha sido una característica. Yo recuerdo, siendo concejal con Víctor Fayad, que bueno, siempre esas cenas de política, todo, yo comía y me acuerdo que ahorita decíamos, ya te podés ir, ya sabemos cómo te querés ir, y yo me iba. Yo trato de, no me gusta toda esa rosquea política, eso no. Claro. Y otra cosa que siempre me llamó la atención, que me lo dijiste, ni bien habías asumido, que vos querías seguir como con tu vida normal. Me acuerdo que me dijiste eso. O sea, que vos querías ser gobernador, pero querías... Pero se puede, digamos, porque esto es como... Sí. Bueno, ahora tengo una disputa con la custodia que ya no estaría teniendo custodia. ¿Custodia? Sí, yo ahora ya prácticamente no tengo custodia. Costó que entendieran que yo quiero tener una vida normal, pero bueno, son todas cuestiones que... Es compatible, porque aparte es un trabajo 24x24, 24 años, que vos elegiste además, digamos. Sí, por supuesto. No, yo siempre he trabajado 24x24 como intendente y como abogado. Yo mi mayor parte de mi vida laboral ha sido como profesional de la abogacía que como en la política. Yo he trabajado en mi estudio jurídico y se trabaja así. La rosca no tiene un componente positivo, digamos, en el sentido que permite generar consensos para que salgan... No, eso es otra cosa. Yo soy un generador de consenso por sobre todas las cuestiones, pero los consensos también se pueden generar en horas de trabajo, en cierto momento, planteando las posturas, trabajando los temas, dando las razones, pero sobre todas las cosas escuchando. Pero yo ustedes siempre desde la intendencia que vengo hablando de los consensos, de los consensos hasta para hacer una plaza lo planteábamos así, llamábamos a todos los vecinos para que quieran qué plaza es la que quieren que hagamos. Yo no voy a venir a decirle qué plaza hay que hacer, ni la voy a arreglar con 2, 3, con 3, 4 arquitectos en un cuarto. No, los vamos a escuchar a los vecinos y así hacíamos las plazas y hacíamos. Eso es generar verdaderos consensos en política hoy día. Bueno, pasaste el primer año que es como el desgaste de 3, más o menos, digamos. De lo que fue. Te estás quedando corto. Claro, te queda un tirón largo, digamos, por delante. Sí, pero me siento con mucha energía, me siento con muchas ganas, con muchas ideas, llevo una vida muy saludable, estoy totalmente concentrado en la función pública, así que me entusiasma mucho todo lo que queda. Tengo muchas ganas. ¿Tenés una opinión sobre el aborto? Ya la dije en la campaña, Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ahora son 3 minutos con el señor afuera. ¿Una fotito? ¿Montó la batería?